Este coloso alado fue capaz de cruzar medio planeta, cargar armas nucleares y hasta romper récords. Su silueta en forma de delta cortaba los cielos como un cuchillo futurista, y su presencia era una amenaza silenciosa que mantenía a raya a todo un bloque del este. El Avro Vulcan no era un simple bombardero, era un músculo nuclear de la RAF, la joya de la corona en la Guerra Fría. Impresionó a propios y extraños no solo por su poder, sino por su elegancia casi alienígena. Hoy hablaremos un poco de su historia y cómo pasó de coloso de guerra a casi transportar turistas. Quédate que te contamos todo. Tras el estruendo de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido no solo quería reconstruirse, quería seguir siendo una potencia temida. Y en plena Guerra Fría, eso significaba una cosa: tener su propio músculo nuclear. Estados Unidos tenía su arsenal, la Unión Soviética también, y los británicos necesitaban algo que volara lejos, rápido y que pudiera llevar una bomba nuclear al corazón del enemigo, sin pedirle permiso a nadie. Así nació el ambicioso concurso del Ministerio de Defensa: diseñar un bombardero estratégico de largo alcance capaz de liberar un arma nuclear y volver a casa para el té. Las mejores mentes de la aviación británica se pusieron manos a la obra, y de esa competencia salieron 3 titanes: el elegante Vickers Valiant, el futurista Handley Page Victor y el enigmático Avro 698, que más tarde conoceríamos como el Vulcan. A esta santa trinidad atómica se le conocería como los B-Bombers. Para crear al bombardero del futuro, había que pensar como si estuvieran viviendo el futuro, y en ese futuro las alas no eran rectas, eran alas delta. La inspiración, nada menos que los diseños revolucionarios del ingeniero alemán Alexander Lippisch, el mismo que había trabajado en aviones experimentales nazis como el ME-163 Comet. Avro, la compañía británica detrás del proyecto, no tenía experiencia en alas delta, pero eso no los detuvo. Con audacia, y si se quiere un poco de locura, comenzaron a desarrollar modelos a escala, como el pequeño Avro 707, para probar si la idea podía volar. Y vaya que sí lo hizo. Los ensayos en túneles de viento y en vuelo real confirmaron lo que muchos creían impensable: el ala delta podría ofrecer estabilidad, velocidad y maniobrabilidad a altitudes extremas. Pero como todo gran salto, hubo tropiezos. Los primeros prototipos del Vulcan sufrieron varios cambios sobre la marcha, y muchos de esos rediseños cruciales no llegaron a tiempo para las primeras unidades. Aún así, el avión volaba, y no solo volaba, imponía. Así que lo que empezó como un experimento casi esotérico estaba a punto de convertirse en una de las siluetas más icónicas del cielo británico y del mundo. Era el 30 de agosto de 1952, la pista temblaba. Todos los ojos estaban puestos en un pájaro blanco con forma de triángulo, el prototipo VX-770, y en la cabina, como si fuera una fiesta en lugar de a un vuelo histórico, estaba el legendario Rolly Falk, muy bien trajeado para la ocasión, porque claro, si vas a volar el avión más radical del momento, más vale hacerlo con estilo. El Vulcan despegó como un fantasma elegante, pero no tardó en mostrar su carácter: maniobras acrobáticas a baja altitud que dejaron a los ingenieros con la boca abierta y varias ventanas de la fábrica rotas por el estruendo. ¿Y el nombre? Hubo propuestas: Ottawa, Apollo, Albion, pero al final se quedaron con un nombre digno de un dios de guerra: Vulcan. Poco después llegó el segundo prototipo, esta vez con los motores Olympus, los mismos motores que se usarían para el Concorde años después, y un diseño mucho más pulido, cercano a la versión final. El monstruo blanco había hecho su debut, y el mundo ya no sería igual después de aquella majestuosa demostración de poder. En 1955, el monstruo blanco dejó de ser un experimento para convertirse en realidad. Nacía el Vulcan B-1, el primer modelo operativo, una nave futurista casi de ciencia ficción que parecía flotar más que volar. Pero de este modelo solo se construyeron 45 unidades. No era un bombardero cualquiera, era un símbolo de poder y como tal exclusivo. Pero la tecnología avanza y el mundo no esperaba menos, así que llegó el Vulcan B-2, una auténtica bestia evolucionada, más grande, más fuerte, más veloz. Podía superar los 1000 km por hora, una locura para un bombardero estratégico de su tamaño. Y no era solo cuestión de potencia, su ala delta fue rediseñada para una mayor estabilidad a gran altitud, y los controles fueron una maravilla de ingeniería.
Elevons, sí. Alerones integrados, también. Era como si el Vulcan hubiera pasado por un gimnasio y una universidad al mismo tiempo. El salto del B1 al B2 no fue solo técnico, fue simbólico. Era el Reino Unido diciendo, aquí estamos y no jugamos en ligas menores. Y aún no hemos hablado de lo que este titán podía cargar bajo sus alas. A medida que el telón de acero se hacía más espeso, las defensas soviéticas también se volvieron más letales. Los misiles antiaéreos SAM, que esperaban en silencio en tierra firme, comenzaron a ponerle un precio muy alto a cualquier vuelo de penetración. Y allí es donde el Vulcan cambió las reglas. En lugar de volar directo hacia la boca del lobo, se convirtió en un guerrero invisible. Se le incorporaron contramedidas electrónicas como generadores de interferencias, radares señuelo y sistemas para confundir las defensas enemigas. El objetivo, no ser visto y no ser tocado. Pero el verdadero as bajo el ala fue el misil Blue Steel, una bestia nuclear de medio alcance capaz de ser lanzada desde cientos de kilómetros antes de llegar al objetivo. Era dejarle claro al enemigo que ni siquiera tenían que acercarse. El Vulcan ya no dependía solo de la velocidad y altitud. Ahora jugaba en la liga de la guerra electrónica, de la precisión tecnológica, del combate desde la sombra. Era el comienzo de una nueva era, la del bombardero cerebral, no solo brutal. Y con ese cambio, la leyenda solo se hizo más grande. Por fuera imponente, por dentro, un tubo de metal claustrofóbico lleno de botones, tensión y olor a queroseno. Bienvenidos al corazón del Vulcan. El diseño del fuselaje incluía una cabina de doble nivel. Arriba iban los pilotos sentados como en un teatro de guerra, con sus flamantes asientos eyectables listos para la huida dramática. Abajo los otros tres tripulantes, el navegador, el operador de radar y los sistemas electrónicos que no tenían esa suerte. Si todo salía mal, su única escapatoria era rezar. Todo el interior estaba diseñado con un objetivo: eficiencia mortal. La bahía interna podía cargar una bomba nuclear de 9.000 kilos o 21 bombas convencionales, según el menú del día. También incluía enormes tanques de combustible, que le daban al Vulcan un alcance intercontinental sin pestañear. Confort, ninguno. Espacio, el justo para no golpearte la cabeza cada rato. Presión, toda. Pero esa sensación de encierro era el precio a pagar por ser parte del avión más avanzado de su generación. En cada rincón del Vulcan se respiraba tensión, precisión y poder. Un verdadero laboratorio de guerra volador. Para un avión que podía volar más de 6.000 kilómetros, el cielo ya no era el límite. Pero, ¿y si querías ir más allá? En 1959, la Royal Air Force quería empujar los límites. Y así nació una nueva era para el Vulcan, el reabastecimiento en vuelo. El truco fue convertir a los veteranos Vickers Valiant, antiguos compañeros del trío V-Bombers, en aviones cisterna. El resultado, una flota capaz de cruzar medio mundo sin tocar tierra, literalmente. La joya de la corona llegó en 1961, una misión de 20 horas en las que un Vulcan voló desde Inglaterra hasta Australia, recorriendo más de 18.000 kilómetros con 3 reabastecimientos en el aire. ¿Cansado? Seguramente. ¿Increíble? También. ¿Necesario? Totalmente en plena Guerra Fría. Con esto el Vulcan ya no era solo un bombardero, se convirtió en un símbolo de proyección global, una máquina capaz de lanzar su carga letal donde fuera necesario, aunque ese donde estuviera en el otro extremo del planeta. Esta hazaña selló su lugar en la historia como un titán incansable, preparado para misiones que desafiaban la lógica y la resistencia humana. A inicios de los años 80, muchos pensaban que el Vulcan era un gigante retirado, un vestigio de la Guerra Fría destinado a museos o desfiles aéreos. Pero en 1982, la historia lo llamó de nuevo y respondió con un rugido. Estalló la Guerra de las Malvinas y el Reino Unido necesitaba desesperadamente mostrar músculo aéreo a casi 13.000 kilómetros de casa. Así nació la legendaria Operación Black Hawk, una serie de misiones que redefinieron la palabra audaz. Desde la isla Ascensión, en medio del Atlántico, partieron los Vulcan, escoltados por un enjambre de reabastecimiento jamás visto. 11 aviones cisternas solo para que uno llegara al objetivo. El destino, la base aérea de Puerto Argentino en las islas. Cada vuelo consumía cerca de 5 millones de litros de combustible y duraba casi 16 horas. Una pesadilla logística,
que funcionó. El Vulcan lanzó bombas convencionales, dañó pistas, obligó a los argentinos a mover sus casas más al norte y, lo más importante, demostró que el Reino Unido podía golpear a larga distancia. Fue la misión de bombardeo más larga de la historia en ese momento, y para un avión retirado no estuvo nada mal. Sí, por increíble que parezca, el Vulcan casi se convierte en un avión de pasajeros. A mediados de los 50, Avro propuso un derivado civil de su titán nuclear, el Avro Atlantic. Una idea: usar su enorme fuselaje y alas delta para transportar hasta 120 pasajeros a velocidades de vértigo. Un Concorde prematuro, pero con su espíritu de bombardero. Sin embargo, el proyecto fue cancelado antes de despegar. Pero la historia secreta del Vulcan no termina ahí. A puerta cerrada, los ingenieros de Avro también soñaban con una evolución monstruosa: el proyecto Phase 6. Imagina un Vulcan aún más grande, con alas modificadas, nueva cabina y capacidad para 6 misiles nucleares Skybolt. Todo pensado para una misión de disuasión de 12 horas continuas en el aire. ¿Ambicioso? Totalmente. ¿Realizable? Difícil de saber. Pero en los pasillos del Ministerio de Defensa, estas ideas estuvieron más cerca de la realidad de lo que muchos creen. Al final, ni el Atlantic ni el Phase 6 vieron la luz, pero nos dejaron claro algo: el Vulcan no era solo un avión, era una plataforma de posibilidades, algunas demasiado grandes incluso para su imponente sombra. En 1984, el rugido del Vulcan se apagó oficialmente. Tras décadas surcando los cielos con elegancia y poder, el Reino Unido retiraba su bombardero más icónico. Solo 136 unidades llegaron a construirse de este monstruo alado. El último vuelo fue más que una despedida, fue un homenaje. Cientos de personas se reunieron para verlo despegar por última vez, elevándose con esa clásica silueta blanca que parecía flotar como un fantasma poderoso. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Todos sabían que estaban presenciando el final de una era. Pero aunque sus motores se silenciaron, el legado del Vulcan siguió volando. Inspiró generaciones de ingenieros, aviadores y fanáticos. Fue símbolo de disuasión, de innovación, de diseño radical en tiempos inciertos. Un bombardero que parecía una nave del futuro, incluso en pleno siglo XX. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría verlo volar hoy? Y si quieres más historias épicas del aire, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.